Hoy quiero hablarte del boniato, batata o camote, y de por qué puede ayudarte con los bajones de energía, la hinchazón y esa cabeza espesa que no se va aunque cuides lo que comes. Incluirlo en el plato ya es un buen paso, pero cómo lo preparas y con qué lo combinas marca la diferencia. Y hay un mito con millones de visitas en internet que dice que este tubérculo elimina metales pesados. Merece una aclaración, pero antes de llegar a eso, hay algo más urgente. Lo que sientes 2 horas después de comer. Muchas comidas que parecen sanas se queman en minutos. Un plato de arroz blanco con verduras. Una pasta blanca. El azúcar en sangre sube como un chorro y el páncreas suelta insulina de sobra para bajarlo. El resultado es un vacío que tu cerebro interpreta como hambre urgente de dulce. Pero el boniato funciona diferente. Su almidón se digiere despacio. El azúcar entra más como un goteo constante que como un chorro. Y cuando le añades una cucharada de aceite de oliva virgen, la grasa frena aún más la digestión. Puedes probar mañana mismo. Sustituye la guarnición de siempre por media batata asada con ese toque de aceite. Me refiero al horno, sin pelar hasta que esté tierna. La piel conserva gran parte de la fibra y también evita que el calor destruya los nutrientes de la pulpa. Aquí no hace falta pesar ni contar. Basta con que la batata esté en el lugar que antes ocupaba el arroz o la pasta. Y puedes preparar varias piezas de una vez, guardarlas en la nevera y recalentarlas cuando lo necesites. Además, este es el truco, el sabor dulce natural del boniato. Ayuda a que el cuerpo no reclame tanto azúcar añadido al final de una comida. No te va a pedir tanto dulce. Y si lo prefieres frío, en ensalada, también funciona. Puedes cocerlo, enfriarlo y aliñarlo con limón y aceite. 2 horas después, la cabeza sigue despejada. Y sobre todo, ese hambre repentino no aparece. De modo que ahora, con la energía bajo tu control, vamos a hablar de algunas señales que el cuerpo nos envía y que a veces normalizamos. Por ejemplo, al conducir de noche. Si te pones al volante al anochecer y los faros de los demás coches te deslumbran más que antes, esto no tiene por qué ver con la edad. A veces es una señal de que tu retina no está recibiendo suficiente vitamina A. Esta vitamina es la que permite pasar de la luz intensa de unos faros a la oscuridad de la carretera sin quedarte a ciegas varios segundos. Tu cuerpo la fabrica a partir de un pigmento naranja. Y la batata es muy rico en él, el betacaroteno. Cuanto más intenso el color de la pulpa, más pigmento tiene para convertir en vitamina A. Pero la vista no es lo único que depende de este nutriente. La piel también lo usa para renovar su capa externa y mantener la hidratación. Si notas que los brazos o los muslos se te han vuelto ásperos, sin motivo, o que un pequeño corte tarda más en cerrar, puede ser interesante revisar tu aporte de vitamina A. Y esta vitamina también participa en la línea de defensa de tus mucosas. Nariz, garganta, pulmones. No tener los niveles cubiertos puede hacer que te pases el invierno encadenando resfriados. Ahora, el cuerpo regula cómo convierte el betacaroteno en vitamina A con mucha precisión. Fabrica vitamina A medida que la necesita y frena cuando ya tiene suficiente. Por eso es difícil pasarse con el betacaroteno de un alimento. Y con suplementos sintéticos de vitamina A, el panorama es bien distinto, porque sí pueden acumularse. Eso sí, queremos asegurarnos de que el pigmento llegue a nuestro cuerpo. Hay un paso en la digestión que después veremos, donde se decide si lo aprovechas o lo pierdes. Antes de eso, en el mercado encuentras dos tipos principales, la de pulpa naranja, cargada de betacaroteno, y la morada, que tiene menos pigmento naranja, pero que es rica en antocianinas. Unos pigmentos que comparte con el arándano. Y si tienes dudas sobre cuál comprar, las dos dan beneficios, por caminos distintos, pero sirven. La fama de este alimento, eso sí, no viene de su vitamina A, viene de una supuesta capacidad para eliminar metales pesados. Y vamos a ver por qué la explicación más repetida en internet no es la correcta. Quizás has visto alguna vez un vídeo donde explicaban que este tubérculo tiene unas proteínas que atrapan metales pesados y los sacan del cuerpo. Y es que es una explicación que suena a ciencia de verdad, con nombres técnicos y todo. Esas proteínas que eliminan metales pesados existen en la planta. Se llaman fitoquelatinas. Y su función es proteger a la propia batata del exceso de metales en el suelo. De modo que aquí nos da una pista de que podría servirnos. Entonces, la planta las fabrica para su defensa. Hasta ahí todo correcto. El problema es lo que pasa cuando te la comes. Tu estómago está lleno de ácido clorhídrico. Y tus enzimas digestivas trocean las proteínas en fragmentos pequeños, igual que hacen con la proteína de una lenteja o de un puñado de almendras. Entonces las fitoquelatinas no llegan a tu sangre. Se deshacen en el tubo digestivo como cualquier otra proteína vegetal. Y el mito persiste porque encaja con lo que queremos oír.
Un mecanismo sencillo que limpia el cuerpo sin esfuerzo. Entonces, aquí viene el giro de la historia. La batata sí contiene algo que ayuda con la eliminación de tóxicos, pero no son proteínas mágicas. Así que no nos han engañado del todo. El alimento de verdad ayuda. Simplemente no era por la razón que nos contaban. La verdadera herramienta es su fibra soluble. Sabemos que tu hígado trabaja las 24 horas sin que lo notes. Una de sus tareas es filtrar la sangre y retirar lo que sobra o estorba. Restos de medicamentos, metales que entraron con la comida o con el aire, compuestos que el cuerpo no reconoce. Cuando el hígado atrapa algo que no debería estar ahí, lo empaqueta en la bilis. Esa bilis cargada de tóxicos viaja hasta el intestino delgado. Y la idea es que siga de largo y salga del cuerpo con las heces. Pero el intestino es listo. Si no hay nada que retenga esos tóxicos en el tubo digestivo, los reabsorbe de nuevo y los devuelve a la sangre. Y el hígado los vuelve a filtrar, los vuelve a empaquetar. Y así entramos en un bucle que se llama circulación enterohepática. Un nombre complicado para algo sencillo, que lo que deberías echar regresa a tu cuerpo. Entonces la pectina del boniato rompe ese bucle. Es una fibra soluble que, al contacto con el agua, forma una especie de gel. Y ese gel envuelve los metales y otras sustancias indeseables y las arrastra por el tubo digestivo para sacarlas de tu cuerpo. De modo que el boniato consiga que no vuelvas a absorberlas. Esto es química que puedes ver en tu propia cocina. Si dejas enfriar un puré de batata, notarás que se vuelve más firme. Eso es la pectina hidratándose y formando esa red. Además, mientras el hígado se ocupa de los tóxicos, sufre un desgaste. Genera radicales libres que oxidan sus propias células. Y el boniato ya hemos visto que te da antioxidantes, carotenoides, antocianinas, que protegen al hígado justo en ese momento de mayor estrés. Ahora, todo este mecanismo depende de que la fibra y los antioxidantes lleguen intactos a tu plato. Y hay detalles en tu cocina que pueden destruirlos antes de que los ingieras. Por ejemplo, lo pelas y tiras la cáscara. Es un gesto automático de cualquiera que quiere cocinar limpio. Pero esa piel fina que va a la basura tiene la mayor parte de los antioxidantes que protegen tu hígado y tu intestino. De modo que la piel del boniato es comestible. La lavas bajo el grifo, si quieres con un cepillo, y notarás como al cocinar el boniato con la piel, obtiene un sabor ligeramente tostado y una textura que contrasta al masticar con lo cremosa que es la pulpa. Después, la segunda práctica que hacemos con el boniato ya es menos evidente, y es que hay quien lo consume crudo, en láminas finas. Pero el boniato crudo tiene inhibidores de tripsina, unas sustancias que evitan que digieras proteínas. No solo las del propio boniato, sino las de todo lo que comas en esa misma comida. La tripsina es una enzima que desmenuza las proteínas en tu intestino, y esto hará que la digestión de esa comida se vuelva más pesada y que la aproveches peor. Y el tercer detalle es el más habitual y el más silencioso: hervir el boniato sumergido en agua. Aquí, primero las vitaminas que se disuelven en agua van a escapar al caldo de cocción. Hablamos de buena parte del grupo B y algo de vitamina C. Y esa agua normalmente acaba en el fregadero y se lleva los nutrientes. Por eso el horno y el vapor conservan mucho mejor los nutrientes. Puedes asar la pieza entera a unos 180 grados durante 50 minutos. Así mantienes dentro los compuestos sin que se vayan. Después la pinchas con un cuchillo y si entra suave, está lista. Ahora, la diferencia entre hervir y asar no es el final de la historia. El verdadero salto con el boniato ocurre con un paso que muchos no aplican. Cuando la dejas reposar caliente sobre la encimera, no solo se enfría, su almidón está cambiando por dentro. Las cadenas largas de glucosa que el calor había separado empiezan a reagruparse en una estructura más compacta. Y esa nueva estructura es tan firme que tus enzimas digestivas no consiguen apenas extraer azúcar de ella. El resultado es un almidón que resiste la digestión. Viaja casi intacto hasta el colon, donde apenas hay enzimas tuyas. Lo que sí hay son bacterias, tu microbiota. Y para ellas, ese almidón es el mejor regalo que les puedes hacer. Claro que no hace falta que la batata esté fría del todo. Con que repose al menos un par de horas fuera del horno, el proceso ya se ha puesto en marcha. Pero si la guardas en la nevera y la recalientas al día siguiente, la estructura resistente habrá ido a más. Mejora. En muchas cocinas tradicionales esto ya se hacía sin saberlo. En las islas del Caribe se prepara el boniato en grandes cantidades y se consume a lo largo de varios días, a menudo sacada de la nevera directamente o un poco recalentado. Y en zonas rurales de África, las batatas cocidas del día anterior se comen frías como tentempié. Nadie habla ahí del almidón resistente. Simplemente es adaptar la cocina al ritmo de vida, sumado a siglos de historia en que han visto que sienta mejor. Entonces, si tu intestino tiende a la irregularidad o si convives con hinchazón después de casi cualquier comida,
Es posible que tu flora bacteriana esté recibiendo menos fibra de la que necesitas. Unos días demasiado lento, otros demasiado rápido. Eso generalmente es un intestino que pierde fibra. Pero las bacterias que necesitas no piden suplementos caros. Piden fibra que resista la digestión y que llegue donde ellas viven. Por eso puedes empezar con medio boniato enfriado al día. Si no estás acostumbrado, tu colon puede protestar un poco al principio. Gases, ruidos, sensación de movimiento. Es normal. Las bacterias que fermentan el almidón resistente se están multiplicando. Pero las bacterias que fermentan el almidón resistente pueden estar multiplicándose y necesitar unos días para estabilizar su población. Por eso es mejor subir la cantidad poco a poco. ¿Y qué hacen exactamente estas bacterias? Fabrican algo con el almidón que les llega. Piensa en la pared de tu intestino como en una sábana que separa dos mundos. De un lado, todo lo que comes y las bacterias que viven contigo. Y del otro, tu sangre, que reparte oxígeno y nutrientes a cada órgano. Esa sábana está formada por células, pegadas unas a otras. Y su trabajo es dejar pasar lo bueno y bloquear lo que no debe entrar. Cada una de esas células se alimenta casi en exclusiva de una sustancia que no obtienes de ningún alimento. Tus bacterias la fabrican cuando fermentan el almidón. Se llama butirato. Sin butirato suficiente, las células del colon se debilitan y los espacios entre ellas se agrandan. Esto es lo que conocemos como intestino permeable. Y cuando esa barrera se vuelve porosa, fragmentos de bacterias muertas y desechos de la comida sin digerir se cuelan al torrente sanguíneo. Tu sistema inmune, que patrulla la sangre todo el tiempo, detecta algo que no debería estar ahí y, claro, reacciona. No con fiebre ni con dolor agudo, pero sí con una inflamación de fondo, silenciosa, que se vuelve crónica. Es ese tipo de inflamación crónica de bajo grado que con los años puede llevar a cansancio que no se va, problemas metabólicos y un envejecimiento celular más rápido de lo esperado. Muchas personas describen esa sensación difusa de no estar enfermas, pero tampoco llegan a estar bien. Como que la vida va más cuesta arriba. Y el butirato no se suele comprar en frascos. Se fabrica dentro de ti cuando le das a las bacterias adecuadas el combustible que necesitan. Y ese combustible puede ser batata enfriada 3 o 4 veces por semana, acompañada de otras fuentes de fibra soluble, como la avena o la cebolla. Pero fabricar butirato constantemente necesita alimentar la flora correcta día tras día. El colon no se repara con una sola comida, igual que un músculo no se fortalece con una sola visita al gimnasio. Y hay un órgano que nota antes que nadie cuando esa barrera se agrieta, y es el cerebro, el que más energía consume de todo tu cuerpo. El cerebro pesa alrededor del 2% de nuestro cuerpo, pero quema el 20% de la energía que entra. No tiene depósitos propios, depende por completo de que la sangre le traiga glucosa de forma estable y continua. Cuando esa glucosa va a golpes, las neuronas trabajan a impulsos irregulares. Leer una página 3 veces y al final no saber qué decía, sentirse agotado sin haber hecho un esfuerzo físico. Pero la batata contiene varias vitaminas del grupo B, y la B6 participa en fabricar serotonina y dopamina, dos neurotransmisores que regulan el ánimo y la motivación. Después la B5 es un eslabón para convertir la glucosa en energía dentro de tus neuronas. Sin ese eslabón, la glucosa llega, pero no se transforma. Es como tener gasolina y ninguna chispa que la encienda. Pero el problema va más allá de las vitaminas. Si la inflamación intestinal ha cruzado la barrera, las sustancias que no deberían salir del intestino llegan al cerebro. Y ahí activan células defensivas que empiezan a soltar compuestos inflamatorios dentro del propio tejido cerebral. Esas moléculas bloquean la comunicación entre neuronas y pueden dañar las membranas. Entonces, los antioxidantes del boniato, carotenoides y antocianinas anulan parte de esos compuestos dañinos antes de que deterioren las membranas neuronales. Y esto tiene evidencia de sobra. Le llamamos eje intestino-cerebro por algo. Si has notado irritabilidad sin una razón clara, te cuesta recordar cosas simples, dónde dejaste las llaves, por ejemplo, o sientes que el cerebro te funciona a medio gas, aunque hayas dormido 8 horas, siempre merecerá la pena, entre otras cosas, prestarle atención al intestino. Detrás puede haber un colon que necesita más butirato y un cerebro que te pide glucosa estable y vitaminas B. De modo que una batata mediana te da buena parte de la B6 que necesitas al día. Si combinas con otras fuentes vegetales ricas en estas vitaminas, legumbres, frutos secos, cereales integrales como la avena, cubres lo que necesitas sin ningún suplemento. Y mientras el cerebro se repara, hay otra señal más visible que tu cuerpo puede llevar tiempo enviándote. Una que puedes ver al quitarte los calcetines al final del día. Me refiero a esa marca hundida que ves al anochecer.
Si tarda en borrarse después de quitarte el calcetín, no tiene por qué ser calor. Lo mismo pasa con los anillos que te aprietan más por la tarde o los zapatos que te oprimen al final del día. Esas señales apuntan a un desequilibrio que la dieta moderna ha normalizado. Demasiado sodio y muy poco potasio. El sodio le pide a tu cuerpo que retenga agua y el potasio le dice que la suelte. Cuando el sodio gana la partida, el líquido se acumula fuera de las células. Y claro, por gravedad, busca las zonas más bajas. Los tobillos primero, las manos después. Y resulta que el boniato es una de las fuentes vegetales más generosas en potasio. Además, el potasio ayuda sobre las propias paredes de tus arterias, las relaja. El tema es que las dietas tradicionales de casi todas las culturas humanas tenían más potasio que sodio. Pero eso cambió con la invasión de los ultraprocesados. Piensa que frutas, tubérculos, legumbres, verduras de hoja verde daban mucho potasio a las personas, mientras que la sal era bastante escasa y valiosa. Hoy el ratio sodio-potasio se ha invertido. Y a veces esta hinchazón en tobillos es una de las manifestaciones más visibles. Entonces, si estás bajo medicación para la presión arterial, subir el potasio de la dieta no va a reemplazar tu tratamiento, pero lo refuerza. De modo que salvo que tengas una patología renal que te impida consumir más potasio, la batata puede ser una excelente incorporación aquí. Y ya no te digo si además bajas los alimentos cargados de sodio oculto, pan de molde, aperitivos salados, salsas industriales. Con esto el cambio sí que se va a notar más rápido. Y todo lo que hemos escuchado hasta aquí depende de un detalle que solemos pasar por alto. Si no hay grasa en la misma comida que consumes batata, la mayoría del betacaroteno, ese pigmento que daba color a la pulpa, atraviesa tu intestino sin absorberse. Resulta que el betacaroteno es liposoluble. Dicho sin adornos, no se disuelve en agua, se disuelve en grasa. Si unas gotas de aceite, de aguacate, semillas o frutos secos en el mismo plato, tu cuerpo no lo recoge tan bien. La molécula de betacaroteno pasa por el tubo digestivo igual que un corcho flotando en un río. No se hunde, no se absorbe, sigue de largo y sale. De hecho, la diferencia entre comerlo con y sin grasa es muy grande. Con el aceite lo que absorbes de betacaroteno se multiplica. Y no hace falta que el aceite esté en el mismo bocado, basta con que la grasa y la batata coincidan en la misma comida. Y ahora que lo que absorbes ya está resuelto, nos queda otro frente, la inflamación que ya estaba instalada antes de que empezaras a cambiar tu alimentación. Esa inflamación no se va solo con lo que añades al plato. Ayuda mucho lo que el boniato guarda justo debajo de la piel. Y es que la batata de pulpa naranja te da polifenoles que bloquean una vía inflamatoria concreta. La de pulpa morada hemos visto que es rica en antocianinas, los mismos pigmentos que tiñen los arándanos y otras bayas. Y estas antocianinas bloquean otra vía inflamatoria distinta. Entonces, alternar las dos variedades a lo largo de la semana va a ampliar el espectro de protección. O una semana naranja, otra morada, o por supuesto la que encuentres en el mercado. Si te levantas por la mañana con rigidez en las manos o en las rodillas, puede haber procesos inflamatorios contribuyendo, sobre todo si esa rigidez tarda unos minutos en irse. O si te recuperas más lento que hace unos años después de un día de actividad física, la inflamación también puede estar jugando un papel. Lo mismo si tu piel ha perdido elasticidad antes de lo esperado. Entonces la batata no borra esto de un plumazo, pero puede ayudar a enfriarlo. Y si le comentas alguno de estos problemas a tu médico y te mide la proteína C reactiva en una analítica, tendrás un marcador objetivo de inflamación. De hecho, los alimentos ricos en polifenoles y antocianinas han demostrado ayudar a bajarlo. Y ahora, recuerda que hemos visto la mejor pareja posible para el boniato, el aceite de oliva. Si quieres profundizar más sobre este alimento, tengo un vídeo sobre cómo diferenciar un aceite de oliva virgen extra verdadero de uno falso en la tienda y cómo tomarlo para aprovecharlo de verdad. Te lo dejo por aquí para que hagas clic y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.